El departamento de Canelones es el principal productor hortícola, frutícola y vinícola del Uruguay. Es el departamento del país con mayor población rural. Lamentablemente a veces el productor no quiere alquilar, pero la propia necesidad lo lleva a tener que hacerlo por la necesidad de tiene que seguir viviendo. Y como la tierra no le da, bueno, alquila. El tambero no puede competir con la soja, de ninguna manera, porque viene un sojero ahí y le ofrece $480 la hectárea de renta. Y el tambero que va a ir a pagar $480 y adelantado todavía. Si bien en Uruguay la soja se planta desde larga data, en los últimos 6 años su cultivo ha experimentado un crecimiento exponencial, sin precedentes en la historia de la agricultura uruguaya. Yo lo he sentido en el tejar, ¿no? Conservamos la tierra, hacemos esto, hacemos lo otro. Después vos haces los repasos y los programas y no son así. Es un poco lo que pensamos de la diferencia entre empresa y negocio, ¿no? Nosotros queremos generar empresa, que es bueno, justamente el hecho de poder cuidar responsablemente, sobre todo el suelo y el ambiente que trabajamos. Y acá estamos al este de Paysandú contra el arroyo San Francisco. Tenemos un monte de parque bien definido, un monte natural que fue literalmente arrasado y quemado acá, ¿no? Los propietarios del predio son argentinos y que se llama, me parece, el Tejar, que son los que están sembrando en esta zona. Cuidar responsablemente el suelo y el ambiente que trabajamos. Si bien es real que el modelo sojero genera cierto dinamismo alrededor de las oficinas en que estas empresas se instalan, las producciones desplazadas, como la agricultura familiar, generaban 7 veces más empleos directos y una mejor distribución de riquezas. En el caso del trigo sí, se da distinto, ¿no? Yo veo a través del molino que, o sea, hay movimiento en el pueblo de camiones, de gente, de las churrasquerías, de todo, trabajaba todo. En la soja no, si la soja la cosechan y desaparece enseguida de acá. Y mi nieto andaba variando un caballo y que dice que él sentía también el ardor en los ojos y tenía colmena, que yo fui enseguida y la llevé para allá. Todo el mundo se preocupó, además fumigaron, hay una escuela, yo qué sé, brindando ahí con este campo, hay una escuela del otro lado de la ruta. A mí, como persona, digo, medianamente inteligente, yo no puedo aceptar que no haga ahí deriva cuando pasa un avión soltando productos a la altura que pasaba y con viento. Las normas están hechas, el cumplimiento de las mismas es otro tema. Y después el control de que se cumpla es otro tema también. No importa mucho que a mí me dolieran las narices, ni que se me muriera la perra, ni que es lo mínimo que te puedo decir lo que me pasó. Es mínimo con otras cosas que han pasado horribles. ¿Quién está atrás de esto? ¿Quién está atrás de todo esto en el Uruguay? ¿Quién está detrás de todo esto en el resto de América del Sur? Que lo transgénico no le sirve a nadie, le sirve a las grandes empresas. Sin querer imponer nada, digo lo que pienso. Digo. En 10 años no queda nadie. Los jóvenes se van del campo, ¿no? Los productores chicos no queda ninguno. Acá faltan 40 familias. A través de la soja y, o sea, no hay otra industria que sea removido, para nada. Porque el productor que le adquiere en el campo le sirve, ya te digo, a corto plazo. Pero después de 3 años, ¿cómo le queda ese campo? Cada cosa que va a hacer en ese campo le va a tener que invertir 3 veces más para recuperar. Yo creo que hoy tenemos sobre la espalda la responsabilidad de poder generar alimentos para el mundo. Pero el hambre sigue existiendo en el mundo y cada vez más. O sea que ese mensaje de que el plaguicida nos permite producir más alimentos para consumo de todo el mundo no es verdad. La emergencia en el campo uruguayo del agronegocio forestal sojero y la transformación del agricultor en rentista gerente rural no resulta una novedad en el Uruguay de 2011. La primera edición del documental Con la soja al cuello, en 2009, ya revelaba el avanzado proceso de transformación de la estructura agraria uruguaya y su resultado de extranjerización de la tierra y concentración de la renta agrícola en manos de las empresas más activas del sector, de matriz extranjera. El cultivo de soja transgénica en Uruguay ocupa hoy el primer lugar en superficie, alcanzando en los hechos el 1.000.000 de hectáreas y únicamente en la fase de cultivo acumula utilidades por casi $300 millones anuales. En realidad, básicamente, lo que se ha dado desde 2009 hasta hoy, hasta 2011, han pasado 2 años desde la publicación del primer libro,
se ha dado más bien una profundización de los impactos que genera la expansión del agronegocio sojero en el campo uruguayo, ¿no? Nosotros nos preocupábamos en el primer libro por señalar, bueno, cómo el avance del agronegocio, del gran capital en el campo, suponía el desplazamiento de trabajo humano, una cada vez menor generación de empleo, la expulsión de productores, la concentración cada vez más importante y cada vez con más fuerza de la tierra y de la riqueza generada en los procesos productivos en el agro, como síntesis, digamos, una cada vez más desigual distribución de la riqueza. Y por otro lado, los impactos a nivel ambiental, la contribución muy importante de la soja al deterioro de los suelos, a la extracción indiscriminada de nutrientes, al escaso aporte de nutrientes por la vía de la fertilización o por la vía de la incorporación de nutrientes a través de otros vegetales en sistemas de rotación. Entonces ese crecimiento en el área ha supuesto una profundización de todos estos impactos. No ha habido un cambio cualitativo en los impactos, pero sí un cambio cuantitativo, es decir, su profundización. El Uruguay tiene 16 millones de hectáreas. 16 millones de hectáreas agropecuarias, o sea, que pueden ser utilizadas por el sector agropecuario. Y más o menos, yo puedo afirmar con bastante certeza de que en cada año, en los últimos años, el arrendamiento de tierras llega a 1,5 millones de hectáreas. Entonces, tenemos 5,5 millones, o sea, 1/3 de la superficie que cambió de propiedad, y 1,5 millones, y un 10% de la tierra que año a año se arrienda. Los propietarios la ceden a otras personas en arrendamiento. Esto es entonces una síntesis de los cambios en la distribución de la tierra, de la propiedad de la tierra. Nosotros lo que hemos planteado en nuestras sucesivas investigaciones tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con ese crecimiento económico? ¿Qué distribución de beneficios genera o no genera? ¿Y qué otros impactos económicos negativos, lo que en la economía se llama las externalidades económicas negativas, está generando? Impactos que tienen que ver con el desplazamiento de unidades de producción más pequeñas, que es un impacto económico pero también social. Impactos que tienen que ver con la fuerte concentración de la estructura productiva en el sector agropecuario, que hace que, bueno, que a la medida que la producción está cada vez más concentrada, la riqueza generada, que es abundante, está cada vez más concentrada y los beneficios generados para el resto de la sociedad no son los que podrían ser. Bien, hay algunas de estas empresas que tienen en posesión superficies también muy grandes. Por ejemplo, Agronegocio del Plata tiene 100.000 hectáreas plantadas con soja y otros cultivos de secano, que es una empresa argentina. Otra empresa argentina, el Tejar, tiene 130.000 hectáreas con cultivos de secano. MSU tiene 16.000 hectáreas, etc. Hay otras empresas también que tienen 5, 10, 15.000 hectáreas plantadas, algunas en propiedad, otras en arrendamiento. Lo que nos preocupa es que lamentablemente este periodo de bonanza hay muchos productores que en los últimos años han quedado fuera de este proceso, porque el tema de los productores lecheros, la gran mayoría, los medianos y pequeños, generalmente arriendan tierra para poder hacer más viable su empresa productiva. Lamentablemente los precios que estos grandes emprendimientos están pagando por la renta dejan fuera de competencia a los productores lecheros, y en los últimos años ha habido un retroceso importantísimo a los productores lecheros. Nosotros creemos que eso es muy grave. Hay trabajos que señalan que la lechería en estos últimos años ha perdido 180.000 hectáreas a manos de la agricultura. Y bueno, esas 180.000 hectáreas significa un número muy importante de pequeños productores que han quedado fuera de competencia. Para poner cifras también muy recientes de la DEA, y un tema que también tendríamos que tenerlo en cuenta, es que el sector, por ejemplo, hortícola, que es la producción de ese tipo de alimentos, en los últimos 4 o 5 años se han perdido casi el 25% de los productores. ¿Cuál es el origen? O sea, ¿por qué ocurre esto? La primera son los cambios institucionales que se dan en el Uruguay, que facilitan este proceso de concentración y extranjerización. Y la segunda son los cambios en los mercados internacionales agropecuarios que impulsan estos procesos de transformación. El primer cambio institucional de importancia es la Ley Forestal del año 1987, que es lo que permite las inversiones en forestación
dándoles un importante subsidio. El segundo cambio institucional, también lo mencioné, fue la modificación de la ley de arrendamientos rurales que permitió en la década del 90 y que permite arrendar ahora por periodos mucho más cortos. Tercera es el levantamiento de la inhibición que existía para que las sociedades anónimas comprasen tierra. El cuarto cambio institucional fue la ley de promoción a las inversiones extranjeras directas. Todas estas particularidades de la problemática agropecuaria, tanto en aspectos medioambientales, sociales y económicos, están relacionados con los movimientos internacionales de capital. Hay un flujo de inversiones extranjeras en la década de los 80 buscando costos de mano de obra menores. En la década de los 90 se aprecia un cambio de destino y los flujos internacionales de capitales se dirigen hacia los servicios públicos. A principios del siglo XXI, un nuevo destino de estos fondos que son los recursos naturales. A esto se agrega un elemento relativamente reciente que son las crisis financieras. Entonces, la pérdida de negocios financieros, la devaluación del dólar, lleva a que sea mal negocio tener ahorros en dólares, ya no se puede comprar deuda pública, ya no se puede invertir en hipotecas y hay en cambio un nuevo negocio que son los recursos naturales con la posibilidad de producir y exportar a precios que también son cada vez mayores. Eso nos lleva a la idea de que la política de inversiones y de atracción de inversiones extranjeras del Uruguay tiene margen para ser más selectiva. Primero, podría establecer restricciones y decir hay determinadas actividades en las cuales no nos interesan las inversiones, no las vamos a autorizar. Y por otro lado, en lugar de otorgar estímulos como las exoneraciones de pago de impuestos que se otorgan, cobrar impuestos porque las rentas que se obtienen, las ganancias que se obtienen en la explotación de la tierra y la buena irrigación que tiene el Uruguay son muy altas y permitiría tener este margen para cobrar impuestos, ¿no? ¿Tiene sentido cuando dejamos de cobrar centenas de millones de dólares al año con las que se benefician estos sectores y que por otro lado estemos recurriendo a deuda externa para apoyar a los productores familiares? Me parece que eso no tiene mucho sentido. Si los recursos están ahí, ¿qué necesidad tenemos de endeudar a toda la sociedad para eso? Bueno, esas son las preguntas que nosotros creemos que toda la sociedad tiene que hacerse y toda la sociedad tiene que definir, y no un equipo económico que está ahí con una ortodoxia y que aparentemente hablar de estas cosas es mala palabra. Pero resulta que en la Argentina, con el 35% de retenciones, ya van en 16 millones de hectáreas y el negocio le sigue funcionando. ¿Cuál es el temor? Hay un estudio hecho, no me acuerdo qué instituto es, no sé si fue el Cuesta Duarte, que dice que el 70 y pico % de esas inversiones consultaron a los inversionistas y dijeron que ellos hubieran hecho las inversiones igual, aún sin las exoneraciones tributarias que están recibiendo. Esta administración también se comprometió a llegar a las 250.000 hectáreas en este periodo para el Instituto de Colonización. Ya estamos entrando en el segundo año y a este ritmo no llegamos y no sabemos de dónde van a salir los recursos para esto. Entonces ese sería el esquema, ¿no? De grabar para bajar la rentabilidad, por lo menos contrarrestar esta tendencia a la concentración y extranjerización de la tierra y a la desaparición de los pequeños y medianos productores agropecuarios, ¿no? Y resulta que son esos sectores los que están exigiendo infraestructura y logística y puertos, y que no sé qué, que el país si no acompaña el crecimiento. Bueno, y que se toque la billetera y aporten. Siempre tiene que ser el Estado o toda la sociedad que tiene que comprometerse para seguir subsidiando ese deterioro que están provocando. Entonces, nosotros creemos que todas esas cosas la sociedad las tiene que pensar. O sea, creemos que la visión del movimiento sindical en este aspecto es
mente globalizadora, contempla absolutamente todo. Creemos que es necesario democratizar la toma de decisiones y que no se definan políticas hacia el sector en una oficina de la calle Constituyente o de planeamiento y presupuesto. Las cosas que se están haciendo precisamente tienen serias consecuencias, es más, serias consecuencias en corto plazo. Estamos hablando que en pocos años vamos a estar sufriendo lo que es la degradación de nuestro suelo. Por eso mismo es que es necesario que nosotros tomemos cartas en el asunto, logremos sensibilizar a las administraciones de turno y, en definitiva, cuando confeccionemos en conjunto, reitero, el Plan Agrario Nacional, uno de los ejes fundamentales está la sustentabilidad del modelo aplicado. Nosotros, nuestra opinión como movimiento sindical es que el modelo aplicado sobre el agro nacional no es sustentable en el tiempo. Por eso mismo es que lo estamos enfrentando. Ahora, me parece que pensar estos modelos de intensivos en capital, intensivos en insumos, intensivos en productividad, sin pensar los efectos que provocan en los recursos humanos involucrados, es un problema. A estos modelos hay que ponerlos bajo la mira de estas tres dimensiones, de la distribución de la riqueza, de la calidad de vida de la gente que trabaja en esos modelos y de la calidad ambiental, de la posibilidad de no poluir y no erosionar y no degradar, de por qué una inversión que de repente pueda producir con rendimientos productivos decrecientes pueda al mismo tiempo tener rendimientos económicos crecientes. Eso sin duda impacta los recursos naturales. Eso es lo que puede pasar con los pools de siembra, si no tenemos un control muy efectivo sobre qué hacen esos pools de siembra sobre un suelo que van a usar y después van a dejar de usar. Ahora, ese crecimiento económico debería ir acompañado por una mejor redistribución de las ganancias, que eso es lo que no está ocurriendo. En el campo tenemos dos estudios sobre pobreza en el medio rural. Un estudio dice que la pobreza rural entre el 2000 y el 2007 aumentó, y otro estudio dice que la pobreza se mantuvo igual. Ninguno de los dos estudios dice que la pobreza haya disminuido. Entonces, creo que tenemos en el campo un problema serio de redistribución de los ingresos. Entonces, este crecimiento de la actividad económica, medido por el Producto Bruto Interno, es una condición necesaria, pero yo diría no suficiente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el país. Incluso es un enfoque que están desarrollando algunos economistas, sobre todo europeos, la idea del crecimiento cero, de que tal vez sea mejor preocuparse por la calidad y la composición del nivel de actividad económica, la calidad y la composición del nivel de empleo, los niveles y la distribución del ingreso, la conservación del medio ambiente y los recursos naturales no renovables, más que esa especie de obsesión por acumular y crecer más, ¿no? Distribución de la riqueza, manejo soberano de los bienes naturales, límites a la concentración y extranjerización de la tierra, protección de la biodiversidad y las comunidades rurales, son los temas que deberían ser tratados por los tomadores de decisión en el Uruguay de hoy. La emergencia y preocupación de un número cada vez mayor de instituciones y actores sociales que se expresan sobre el tema refuerza el reclamo de promover un modelo sustentable y socialmente justo. Los nuevos datos que se recogen en la reedición de la radiografía del agronegocio sojero demuestran que se ha agudizado el proceso de desaparición de productores familiares y, en síntesis, de enajenación de los bienes naturales, en especial la tierra cultivable y el agua. Si la pobreza en el campo no disminuye, y en algunos casos sin duda que aumenta, ¿no cabe preguntarse una vez más quién se lleva las ganancias del tan promocionado crecimiento económico en el campo? ¿Tendremos que esperar a que se agudicen las consecuencias irreversibles de este modelo para obtener alguna respuesta del equipo de gobierno? Una disyuntiva de ser resuelta en clave de futuro. Your eyes scan over the water.